habíamos hablado de... Lo último que habíamos quedado, que me acuerdo que habíamos hablado de la... Me habían hablado de la ley de Newton, que la habían usado en matemática, en donde... ¿Qué tenía que ver con esto? Estamos hablando, ¿sí? La ley de Stefan Boltzmann, que habíamos hablado, que había sido deducida en forma empírica por Stefan y luego teóricamente justificada por Boltzmann, donde toma esta forma, donde tenemos la intensidad, potencia sobre área y la constante de Stefan Boltzmann. Y una temperatura a la cuarta. Vimos una posible utilidad, como por ejemplo, cuánto calor pierde un cuerpo de una cierta área, una cierta emisividad, y la cual tenemos una diferencia de temperatura de 37 grados Celsius del cuerpo a 20 grados Celsius. En lo que ustedes habían utilizado de la ley, es una ley aproximada, que es la de Newton, estaban viendo cuánto calor pierde un cuerpo rodeado de una temperatura inferior, y el cuerpo obviamente está perdiendo calor. En ese caso, la diferencia con esta ecuación es que esta ecuación solamente está midiendo el calor que pierde en forma de radiación, ni de convección ni de conducción, solamente la parte de radiación. Bien. Bien, hay dos, en realidad, una que se llama ley de desplazamiento, estamos hablando fin del siglo XIX, y estas gráficas que tenemos acá son gráficas que habíamos hablado de que se habían obtenido en forma empírica. Tenemos, ¿sí?, una cierta intensidad expresada acá en términos de longitud de onda, watt sobre metro cúbico. Acá vamos para atrás. Watt sobre metro cúbico es una cierta potencia, ¿sí?, dividida por un cierto volumen, ¿sí? Y acá tenemos, en realidad, ¿qué les parece que puede llegar a ser esta unidad? ¿Cómo no entiendo que puede llegar a ser esta unidad? Claro, watt sobre metro cúbico. Acá nosotros... ¿Trabajo? Para un segundito. ¿Sí? Tenemos watt sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad. Pero acá tenemos intensidad en función de la longitud de onda. O sea, es la intensidad watt sobre metros cuadrados por longitud de onda. El otro metro que tengo acá es debido a la longitud de onda. Por eso aparece un metro cúbico. Un metro cúbico que es unidad de volumen en general, ¿no? Acá en este caso es un área, metro cuadrado por longitud de onda. Pero lo que va mostrando acá, estas gráficas, es que un cuerpo que está a, por ejemplo, 1250 Kelvin, va a emitir en distintas longitudes de ondas, pero el máximo va a estar dado en una cierta longitud de onda. Y lo que tiene en cuenta esta ecuación es que si la temperatura pasa de 1250 a 1750, el máximo de emisión se empieza a correr hacia longitudes de ondas más pequeñas o, podemos decirlo, hacia frecuencias más altas. Y si nos vamos a 2000 Kelvin, se corre
aún más hacia la izquierda, hacia menores longitudes de onda. Es decir, que nosotros, si medimos el máximo de emisión del Sol que recibimos en la Tierra, si sabemos aproximadamente en cuánto está esa longitud de onda, podremos saber bastante bien a qué temperatura está la superficie. Bien, utilizó la termodinámica que para entonces ya estaba, digamos, fin del siglo XIX, estaba bastante ya consolidada, para calcular la frecuencia o longitud de onda máxima de emisión de un gas a una cierta temperatura. La ley de desplazamiento de Wien resume otro hallazgo experimental importante, que es la emitancia espectral. Establece que la emitancia espectral tiene un máximo en cierta longitud de onda, que su longitud de onda depende de la temperatura. La emitancia espectral es potencia por unidad de área y longitud de onda. O sea, esto que tenemos acá, en total, la I en función de lambda es lo que se conoce como emitancia espectral. Es una intensidad por longitud de onda o emitancia espectral. En 1896, ya más cerca del fin del siglo XIX, la nueva ley deducida por Wien se llamó principio de la ley de distribución de Wien, pero hoy la denominamos aproximación del Wien. Esta es otra, porque más allá de que esta, la del desplazamiento, funcionaba muy bien con respecto a partir de la longitud de onda máxima de emisión, se la comparaba con la temperatura y funcionaba muy bien, pero acá empezó a haber otro problema, que era ¿cuál es la ecuación que me va a permitir realizar este gráfico? Pensemos que estos gráficos serán obtenidos a partir de datos empíricos, pero lo que se quería encontrar era una ecuación con la cual yo pudiera, a una cierta temperatura, poner en esa ecuación esa temperatura, ¿sí? Y ir variando parámetros en la ecuación, por lo menos pongamos la longitud de onda, y tendría que ir reproduciendo las gráficas obtenidas empíricamente. Si la ecuación es correcta, debería coincidir con las gráficas experimentales. Y acá empezó todo el problema. Esta primera aproximación de Wien, por eso se llama así, daba una ecuación, que acá no vamos a hacer la deducción, que era esta que tenemos acá. Acá también figura emitancia espectral, pero como es de otro libro, ¿sí? En el libro que vimos antes, que creo que es el del Sear Semaski, lo pone como I en función de lambda. Las unidades nos muestran que es la emitancia espectral, pero este libro está midiendo lo mismo, pero le pone otra letra, ¿sí? No tiene la misma nomenclatura, pero es emitancia espectral, potencia por unidad de área por longitud de onda. Cuando se la puso a prueba, resulta ser que tuvo éxito para la emitancia espectral de cuerpos negros para longitud de onda cortas, pero menos exitosa para longitud de ondas largas. Acá podemos ver un gráfico aproximado para mostrar donde tenemos, ¿sí? Los puntos son los datos experimentales, donde que vemos acá que para pequeñas longitudes de ondas, ¿sí? Coinciden, pero cuando vamos hacia longitudes de ondas más largas, empieza a haber una discrepancia entre la ecuación de anterior con los datos experimentales.
O sea, esta ecuación no funcionaba. Con respecto a la ley del desplazamiento de bien aplicada, tenemos acá algunos gráficos, ¿sí? Como vemos acá, el máximo de emisión de nuestra estrella, que es el Sol, está dada aproximadamente, ¿sí?, en el rango del amarillo verdoso, ¿sí?, el cual más o menos daría en unos 5.000 y monedas de Kelvin. O sea, de vuelta, recolectando el dato del máximo de emisión del Sol, podemos tener una muy buena idea de la temperatura en la parte superficial. Y acá dice, bueno, la figura, ¿cuál de las estrellas tiene una temperatura superficial más elevada? Tenés Betelgeuse, que es una estrella enorme, Rigel también, ¿sí? Y la opción C es ambas poseen la misma temperatura. Bueno, la D dice imposible determinar, cosa que no es así, pero bueno. ¿Cuál les parece, por el color, que tiene mayor temperatura? Una tiene un color, pongamos, medio blancuzco, amarillento blancuzco, pongamos, y la otra azulado. Y si el color, no sé dónde estará la cúspide de esa curva, debería ser el blancuzco entre el azul y el amarillo. Bueno, pero fíjate que La Rigel, me parece. ¿Cuál? La Rigel, ¿no es? Claro. El azul, si nos vamos acá a la gráfica, para que el máximo se corra hacia la parte del azul, ¿sí?, hacia los 400, un poquitito más, 400 y pico de nanómetros, hay que irse a mayor temperatura todavía. Acá vamos a ver un ejemplo de uso de estas ecuaciones. Tenemos el Sol y hay dos radios. Un radio es el que va desde el centro del Sol hasta la Tierra, ¿sí? En realidad, bueno, no importa. Y otro es el que tenemos en la superficie. Radio del Sol, distancia media, Sol-Tierra. ¿Sí? Tomarla hasta el centro de la Tierra o hasta la superficie es prácticamente lo mismo, es despreciable la diferencia. Y esta es la intensidad media en watts sobre metro cuadrado, medida aproximadamente en la superficie terrestre. Suponiendo que el Sol es un cuerpo negro, podemos aplicar las dos ecuaciones, la del corrimiento y la de Stefan-Boltzmann, que es la que habíamos visto antes. La que habíamos usado para el tema de la radiación emitida por un cuerpo. Esta es la intensidad RS. RS sería radio del Sol. Y esta sería la intensidad a una distancia R. Por ejemplo, a la superficie terrestre. A ambas, ¿sí?, se supone, ¿sí?, que digamos, la intensidad se distribuye tanto en la parte superficial como la que va a llegar a toda la parte externa con un radio R, que es donde está la Tierra. ¿Sí? Es la misma. O sea, lo que tengo en la superficie se va a expandir, se va a propagar, mejor dicho, se va a propagar, se va a repartir en toda una superficie mayor
que va a llegar hasta donde está la Tierra. Lo único que va a estar más disperso, ¿no? No va a estar tan concentrado como está en la superficie del Sol. Bien, entonces, en el segundo paso, acá con los 4pi y los 4pi los podemos simplificar y va a quedar la expresión que tenemos acá. Ahora, por otro lado, esta intensidad es igual a la constante por t a la cuarta. Entonces, esta expresión, que es igual a la intensidad en la superficie del Sol, la podemos igualar a la constante por t a la cuarta. Despejando y reemplazando por los valores correspondientes, que están acá, la temperatura da aproximadamente unos 5.800 Kelvin. O sea que, utilizando la ley de Stefan-Boltzmann y midiendo la intensidad medida en la superficie terrestre, podemos determinar la temperatura en la superficie del Sol, aproximada. Con la ley de Bien, tenemos que medir ahora cuál es la longitud máxima que recibimos del Sol. Esta es la ecuación de corrimiento de Bien. Se despeja, se hace el cálculo y también da 5.800 Kelvin. O sea, se mide la temperatura superficial del Sol por dos métodos diferentes. Uno con la ley Stefan-Boltzmann, ¿sí?, cuando trabajamos con la radiación emitida, y con la otra, la de Bien, trabajamos con la longitud de onda máxima. Luego, la que va a abarcar a todas estas ecuaciones que vamos a ir viendo es la de Planck. La de Planck, según en qué uno la use, se va a convertir en distintas ecuaciones. Como va a ser como la ecuación madre, digamos, de todas estas cuestiones de cuerpo negro. Pero acá aparecen otros dos físicos que quisieron también resolver este problema. ¿Cuál? El que habíamos hablado antes. ¿Qué ecuación va a describir estas gráficas? Bien, había logrado una, pero que andaba bien en una parte, pero no andaba bien en la otra. Así que lo intentaron estos dos, Rayleigh y Jean. Rayleigh en 1900, luego fue modificada más tarde por Jean y desde entonces se conoce como la ley de Rayleigh-Jean, que fue publicada en 1905. Estos dos físicos cambiaron el enfoque del problema y en lugar de partir de la estadística de Maxwell-Boltzmann, que después va a ser retomado por Planck, partieron del principio de equipartición. La estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿en qué se usa? Por ahí lo vieron en la parte de termodinámica. Se utiliza en ver cómo se distribuyen las velocidades en un gas. O sea, si yo me voy de acá, a ver si lo encuentro. Creo que está. ¿Vieron la ecuación de Maxwell-Boltzmann? Hola.
¿Pudieron ver la ecuación de Maxwell-Boltzmann en termodinámica? La verdad, no. 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 ¿Y la de Maxwell? Pero no sé. Sí, conozco el teorema de equipartición, que habla de un medio que depende del eje en que se mueva, en que vibre la partícula, es un Medio K medio por de no T. sé cuánto. ¿Cómo? Un medio K por T. Exactamente. Bueno. Bueno, esto es simplemente una simulación, ¿sí? Donde tenemos, según el color, es la energía cinética y cada partícula acá, que de vuelta, no son pelotitas, ya sabemos que no son representaciones, pero lo que nos quiere decir acá es que por lo menos la energía cinética de traslación, no todas las moléculas tienen la misma, ¿no? Y acá nos va mostrando la cantidad, porque acá en el eje vertical sería el número de moléculas que tienen, por ejemplo, cierta energía cinética. Y acá se puede ver cómo cambia la distribución, ¿no? Cómo cambian las gráficas. Se reparte más. Cuanto mayor temperatura, vemos que se aplana la curva y como que no, se aplana el pico. O sea, como que en este rango de temperaturas tenemos, acá tenemos, perdón, estoy viendo... A menor temperatura, mayor No, energía cinética. estoy viendo mal yo la gráfica. Esto es metros sobre segundo, esto es la velocidad. Y acá tenemos la cantidad de moléculas. Esta es la velocidad. Entonces tenemos en este rango de velocidades más o menos la misma cantidad de moléculas, pero para temperaturas más bajas el pico se hace mucho más pronunciado. Bueno, esto es lo que estudiaron Maxwell y Boltzmann, digamos. Hay una ecuación que es la ecuación de distribución de velocidades. Y si pueden ver, claro, pueden ver, se parece bastante a la que estábamos viendo nosotros, ¿no? A las curvas que se midieron de la radiación. Esto fue algo que le llamó la atención a Maxwell, no, a Planck, ¿sí? Y algo le sirvió esta cuestión. Entonces, Rayleigh y Jean, digamos, fueron más por el lado, en lugar de trabajar con la estadística de Maxwell-Boltzmann, partieron del principio de equipartición, enmarcada dentro de la teoría clásica, es lo que decías vos. La idea central de la equipartición es que en equilibrio térmico la energía se reparte en partes iguales entre sus varias formas. Por ejemplo, la cinética promedio en un movimiento de traslación de una molécula debe ser igual a la cinética promedio de su rotación. La idea con la que partieron Rayleigh y Jean era de una caja metálica pintada de negro con las paredes, obviamente con sus electrones, con sus partículas, digamos, pero básicamente los electrones que al estar agitados por su energía y acelerados, emiten radiación. Toda carga acelerada emite radiación. En realidad, después vamos a ver
que no toda carga acelerada emite radiación. Por ejemplo, el electrón en el estado base está acelerado, ¿sí? Pero, por lo menos desde el punto de vista clásico, pero no emite radiación porque no puede tener menos de cierta cantidad, pero eso ya es porque estamos asumiendo que la energía es discreta. Mientras pensemos que la energía es continua, cualquier partícula puede, cualquier carga puede, carga eléctrica puede emitir radiación si está acelerada. Entonces, ellos trabajaron con la equipartición, suponiendo que era válida para esto que estaban trabajando, que es radiación electromagnética. Realizaron cálculos de densidad de energía dentro de un cuerpo negro. La cavidad posee paredes metálicas y se calienta en forma uniforme. Las paredes emiten radiación debido a los electrones acelerados. Esto seguramente lo habrán visto en electromagnetismo. Las cargas aceleradas emiten radiación. Cuanto más acelerada la radiación es de mayor frecuencia, por lo tanto de mayor energía. Utilizaron la teoría electromagnética clásica. Pensemos que ya en 1870, 1880 ya estaban las ecuaciones de Maxwell. Y acá algo que nos recuerda a la parte de ondas. Ellos imaginaron que dentro de esta cavidad existían ondas estacionarias con nodos en la superficie. Esto seguramente lo recordarán, este gráfico, que es, si tuviéramos una cuerda atada en los extremos y la hacemos oscilar con las frecuencias adecuadas, vamos a lograr, ¿sí?, el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico. O sea, si bien estas podemos asociarlas a cuerdas, también podemos pensarlo en términos de ondas electromagnéticas en esta cavidad, ¿sí?, pintada de negro, la cual tenemos los electrones acelerados en las paredes, ¿sí?, y adentro vamos a tener distintas ondas estacionarias, ¿sí?, N1, N2, N3, con los nodos en las paredes. O sea, esto acá y esto acá van a estar en las paredes, trabajando el número de ondas por la energía promedio y dividido por el volumen de la cavidad proporcional a la energía promedio por unidad de volumen. Entonces trabajaron con la teoría, digamos, con la equipartición, trabajaron con el electromagnetismo, o sea, trabajaban medianamente con lo que tenían hasta ese momento. En un libro, yo en la deducción que vamos a ver, digamos, hay una parte que no me voy a meter, pero sí les puedo mandar de qué libro está, donde está el tratamiento más detallado y que llega a la ecuación de Rayleigh y Jean. La ecuación es incorrecta, yo prefiero concentrarme en la de Planck, ¿sí? Pero bueno, si alguno lo quiere ver y seguir, está en ese libro, por lo menos, no es muy común que esté, pero está hecho. Para un sistema en equilibrio térmico, la temperatura T, la energía cinética promedio por cada grado de libertad es, como me dijeron antes, 1/2 K por T. La energía translacional, por lo tanto, si trabajamos en 3 dimensiones, va a ser 1/2 K por T, más 1/2 K por T, más 1/2 K por T. 3/2 K por T. Siendo K la constante de Boltzmann. Ahora, estamos acá con ondas electromagnéticas. Entonces, Rayleigh y Jean lo que hicieron es ver cuántos grados de libertad tenía estas ondas electromagnéticas. Fíjense que se va mezclando un poco lo de los gases, la equipartición, con radiación electromagnética. Consideraron superposición de onda en varios modos, como vimos antes. Cada modo tiene un grado de libertad. El mismo grado de libertad. Bien, ahora, lo que ellos tomaron fueron dos cantidades que son independientes.
Una es la amplitud, que ya la vimos, nosotros creo que saben lo que es la amplitud, y la fase. Una, ¿sí?, es independiente de la otra. Ellos tomaron a esto como las dos posibles, o los dos posibles grados de libertad que podía tener esta onda electromagnética. Por lo tanto, 2 grados de libertad, un medio de K por T más un medio de K por T es K por T. La fórmula a la cual llegaron acá, fíjense que es la misma, lo único que es energía por volumen y frecuencia, y la otra es energía por volumen y longitud de onda. Una está en función de la frecuencia y la otra la función de onda, pero son la misma ecuación. Otra cuestión acá importante. Al usar la equipartición, se supone que la energía promedio es independiente de la frecuencia. Algo que después se va a ver que en términos de radiación está equivocado. No sé si lo habrán escuchado nombrar la formulita E es igual a H por F. La fórmula de Planck. H es la constante de Planck y F es la frecuencia. Nosotros bien sabemos que si recibimos luz del Sol, va a ser perjudicial, pero si recibimos la parte UV, que es de mayor frecuencia, es peor todavía. Tiene más energía. Y esto también se va a ratificar en el efecto fotoeléctrico, donde las posibilidades de arrancar electrones de una placa metálica no va a depender de la cantidad de luz que le enviemos, sino va a depender de la frecuencia. Entonces, acá está partiendo de algo que es erróneo, ¿sí?, aunque para ellos en ese momento era acertado, en que la energía promedio era K por T. Y que la energía es independiente de la frecuencia. La energía en realidad sí depende de la frecuencia. ¿Qué pasó con estas ecuaciones? Bueno, las podemos ver acá. En la de la izquierda tenemos la gráfica en rojo, que dice Planck, bueno, pero tomémosla como la que está en rojo como la gráfica correcta, obtenida experimentalmente, pongamos. La de Bien, la que vimos al principio, vimos que andaba bien para pequeñas longitudes de onda, pero cuando la longitud de onda empieza a aumentar, la de Bien se empieza a despegar de la roja, empieza a haber una discrepancia, y la azul nos indica la gráfica obtenida a partir de la ecuación de Rayleigh-Jeans, la cual funcionaba bien para grandes longitudes de onda, pero mal para pequeñas longitudes de onda. En el gráfico de la derecha está en función de la frecuencia. Fíjense que en un caso, el gráfico de la derecha está en función de la intensidad y el de la izquierda de la emitancia espectral. Si bien son dos magnitudes diferentes, la emitancia espectral y la intensidad, en este tipo de cosas, de alguna forma, el comportamiento es el mismo. Lo puedo medir con emitancia espectral o intensidad y los resultados coinciden. En este caso, como está en función de la frecuencia, la de Rayleigh-Jeans funciona bien para pequeñas frecuencias y se va a la mismísima para altas frecuencias. La de Bien, ¿sí?, más o menos para pequeñas frecuencias y bien para altas frecuencias. Como la de Rayleigh-Jeans andaba bien para bajas frecuencias y empezaba a andar mal en el ultravioleta, a esta situación se la llamó catástrofe ultravioleta.
¿sí? A esta situación se le dio, o suele aparecer en el libro, como esta catástrofe ultravioleta. Bueno, lo que nos queda para ver es, que lo que va a quedar para ver la semana que viene, es qué es lo que empezó a trabajar Planck para poder llegar justamente a la ecuación correcta. ¿Sí? Y entre esas cosas, llegó a suponer que esta equipartición de la cual partían Rayleigh y Jean, podía haber algún tipo de cuestiones que no funcionara en esto que se está aplicando en radiación electromagnética. Ah, están ahí. Bueno, esto, a ver, voy a compartir de vuelta. Bien, estamos en el capítulo 40. ¿Sí? Donde, como ven acá, el tratamiento es bastante escueto, ¿sí? Aparece directamente la radiación de cuerpo negro, hipótesis de Planck. No nombra, ¿sí?, demasiado. Nombra acá a Rayleigh y Jean, ¿sí? Nombra, dice, considere los primeros intentos para describir la distribución de energía del cuerpo negro. ¿Sí? Este resultado del cálculo, según la teoría clásica de la radiación, conocido como ley de Rayleigh y Jean, es tal. ¿Sí? Entonces acá nos muestra lo que estábamos viendo entre lo que daba la gráfica de esa expresión comparada con los datos empíricos. Y acá también, en forma muy, muy escueta, nosotros lo vamos a ver un poco más en detalle, nos cuenta un poquitito de Planck y nos tira mágicamente acá la ecuación y no nos muestra nada de cómo hacer la deducción. Si vamos a este otro material, que yo en parte saqué cosas de ahí, que es este, que el libro es uno de los libros más conocidos, que es Ellsberg, Fundamentos de Física Moderna. Acá vamos a notar la diferencia del tratamiento, la radiación térmica, origen de la mecánica cuántica. Acá empieza con una carga acelerada que emite radiación y después nos muestra, bueno, las gráficas que vimos recién, la teoría de Rayleigh-Jean, y acá empieza el análisis de esta cavidad con
ondas estacionarias dentro de la cavidad acá empieza todo el análisis que va a llevar a la ecuación de Rayleigh-Jean. Y acá empieza a hacer todo el análisis para llegar a la fórmula de Planck, que la vamos a hacer, ¿sí? Acá con las sumatorias, todo esto lo vamos a ir haciendo y explicándolo. Pero fíjense la diferencia entre un texto y el otro, donde en uno aparece, ¿sí? Y en el otro te va explicando, pero bueno, eso tiene que ver con el distinto nivel de los textos, ¿no? Y de cuánto uno quiera meterse o no. Uno puede agarrar la ecuación de Planck, entender a qué vino a solucionar y nada más, o puede quedarse con decir, bueno, pero esta ecuación, ¿cómo la puedo deducir? Digamos, o qué es lo que hizo algo parecido, porque en los libros no siempre reproducen exactamente lo que hizo. Hay veces tampoco que no es la mejor forma didáctica, digamos, ¿no? De explicarlo a veces como lo hicieron ellos, sino es conveniente por ahí ir por otro camino, que obviamente, después que lo hizo Planck es fácil, ¿no? Agarrar y decir, yo lo haría así, bueno, sí, está bien, pero el que lo hizo fue Planck. Entonces, lo que vamos a ver la semana que viene es esta parte de Planck y vemos qué cosas, algunas partes les voy a dar para que lo lean, así podemos llegar, si se puede, a la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Este último libro que mostró el profe, ¿está en el aula? A ver, déjame ver. Moderna. Sí, está. Espera. Acá estoy en la parte de bibliografía y fundamentos, si no me equivoco, es este. No, este es Serway, para. Acá está. Es este de acá. No se ve la tapa, no sé por qué no muestra la tapa, pero sí está. Así que si lo quieren ir mirando, está. ¿Qué página no se acuerda, no? Sí, te digo. Esto comienza de ese libro en el capítulo 2. Ay, no. Bien, gracias.